Me llamo Noelle y soy una ama de casa de 40 años. Quiero compartir un poco sobre mi familia. Tengo un esposo que tiene la misma edad que yo y una hija que acaba de cumplir 16 años. Conocí a mi esposo en la universidad y nos enamoramos y nos casamos. Nuestra relación fue bastante normal, pero él es muy diferente a mí. Mientras yo tengo una personalidad más fuerte, él es muy detallista y le gusta que todo esté en su lugar. Esta obsesión con el orden me incomodaba cuando estábamos saliendo, pero esperaba que el matrimonio cambiara las cosas para mejor. Desafortunadamente, eso no sucedió. Después de casarnos, se volvió aún más particular y tuve que cambiar mi vida para ajustarme a sus reglas. A pesar de mis esfuerzos por ser tolerante, no pude aceptar todos sus comportamientos. A menudo terminábamos discutiendo, y mis días se sentían agotadores, sin tiempo para descansar. Nuestra hija nació 2 años después de nuestra boda. Mi esposo estaba encantado de tener una hija y pensé que esto podría traernos algo de paz. Me sentí aliviada, pero su actitud cambió rápidamente. Cuando llega un bebé, es normal que los padres ajusten sus rutinas, pero a mi esposo no le gustaba que su horario se interrumpiera. Gritaba a nuestra hija cuando lloraba en la noche y se negaba a ayudar con la crianza. Hubo muchas veces en que pensé en divorciarme de él debido a su egoísmo. Sin embargo, me quedé por el bien de nuestra hija, luchando con todas mis fuerzas para protegerla, incluso arriesgando mi propio bienestar. Justo cuando pensé que podía manejar la situación, otra tragedia golpeó y estaba relacionada con mi hija, a quien trabajé tanto por proteger. La gente suele decir que los niños se parecen a sus padres, y yo deseaba desesperadamente que mi hija fuera diferente a él. Afortunadamente, tenía mis expresiones faciales y pensé que todo estaría bien, pero a medida que crecía, su personalidad comenzó a reflejar la de mi esposo. A los 10 años, empezó a criticar mi cocina y hacía berrinches y las cosas no estaban en orden. Ahora, como adolescente, ha entrado en una fase rebelde y hasta me dice cosas hirientes. No siempre le dejo hacer lo que quiere, así que discutimos a menudo. Es doloroso porque mi esposo generalmente toma su parte y me culpa a mí, con ellos dos en mi contra. Sentí que constantemente me estaban criticando. Un día, me desperté sintiéndome muy cansada. Tenía un ligero fiebre y estaba mareada, lo que me dificultaba caminar o estar de pie. Me senté en una silla en la casa, sintiéndome débil, pero ni mi esposo ni mi hija preguntaron si estaba bien. En cambio, mi esposo me gritó, preguntando dónde había puesto su corbata roja y si había lavado sus calcetines. Era evidente que solo pensaban en sí mismos. Era solo una corbata y unos calcetines. ¿Por qué hicieron tanto drama por estas pequeñas cosas? No podían prestarme atención, al menos por hoy. De alguna manera, en mi estado de confusión, logré despedirlos antes de desmayarme en el pasillo. La siguiente cosa que supe fue que despertaba con el techo familiar de la sala. Debo haberme movido al sofá mientras dormía. Todavía me sentía cansada, pero después de un buen descanso, me sentía un poco mejor. Era agradable dormir tan profundamente, pero no podía recordar la última vez que me había sentido así. Me dejé llevar por esa comodidad y volví a dormir. Cuando desperté de nuevo, ya estaba oscuro afuera. Miré el reloj y vi que pasaba de las 5 de la tarde. El pánico me invadió. No había hecho la mayoría de las tareas del hogar, como la colada y la cena. Necesitaba al menos hacer la cena, así que me levanté de un salto y corrí a la cocina. Como no tenía tiempo para ir de compras, solo tenía que usar sobras para preparar una comida. Ya llegué a casa, anunció mi hija al entrar en el peor momento, mientras yo aún estaba apurada. Espera, ¿todavía estás haciendo la cena? ¡Qué mal!, respondió, claramente molesta. Lo siento, estará lista pronto, dije, pero ella simplemente me ignoró y se fue a su habitación. Un poco después, mi esposo llegó a casa del trabajo. ¿Qué? ¿Todavía estás cocinando la cena?, dijo, sonando incómodo. Tiene una rutina estricta cuando llega a casa, así que debió haber notado que algo estaba mal. Después de decir eso, se fue a su habitación. Generalmente empieza a comer 15 minutos después de cambiarse, lo cual también es parte de su rutina. Esto significaba que solo tenía 15 minutos para terminar de cocinar. Me apresuré a cocinar, intentando hacer lo mejor que podía a pesar del corte desastroso y los errores de sazonado. Sabía que tenía que terminar antes de que mi esposo saliera de su habitación. No quería enfrentar su reacción si no lo hacía. Justo antes de que saliera, logré terminar de servir la comida. Sentí una ola de alivio invadirme, pero no duró mucho. ¿Qué demonios es esto?, exclamó mi esposo al ver la comida. ¿Qué pasa?, pregunté, confundida. ¿Qué pasa? ¿Tienes el descaro de preguntar eso?, respondió, visiblemente molesto. No entendía por qué estaba enojado. Este salteado está sobrecocido,
el color está mal y las verduras ni siquiera están cortadas correctamente, criticó. Lo siento, estaba un poco apurada hoy, expliqué. ¿Apurada? No trabajas, así que tienes tiempo de sobra, dijo, y no podía perdonarle ese comentario. Sentía que no estaba haciendo nada bien. ¿Por qué tenía que ser menospreciada por un esposo que ni siquiera notaba cómo me sentía? Me estaba quedando sin tiempo y paciencia. Antes de darme cuenta, estaba gritando con todas mis fuerzas. ¿Tienes idea de cuánto lucho todos los días? Mi explosión pareció sorprender a mi esposo. Lo vi dar un paso atrás, sus ojos abiertos de par en par por el miedo. ¿Qué lucha? Las tareas de la casa se pueden hacer a tu propio ritmo. Es fácil, retó. ¿Qué sabes tú? No puedo simplemente hacerlas a mi ritmo, le respondí. Ahora estaba más allá de la ira. Estoy realmente enferma hoy, lo sabes. Me esforcé y preparé la cena. Y tú ni siquiera has tomado un bocado. ¿Cómo crees que eso me hace sentir? Las lágrimas empezaron a caer mientras todas mis emociones reprimidas se desbordaban. Al ver la cara de mi esposo volverse pálida, finalmente me calmé un poco, pero aún estaba sin aliento. Esperé su respuesta. Un simple, lo siento, habría sido suficiente. Pero en cambio, su voz temblorosa atravesó mi esperanza. ¿Tienes idea de cuánto lucho para mantener a nuestra familia? Dijo. ¿Así que estás diciendo que yo solo vivo fácil y libre? Estoy diciendo que tu trabajo es apoyarme para que yo pueda enfocarme en el mío, respondió. Eso es solo una excusa, no soy tu esclava, le respondí. No me hables así, gritó, y pude notar que estaba al borde de perder el control. Sabía instintivamente que podría levantarme la mano, pero no podía dar un paso atrás ahora. Mientras me preparaba para enfrentarlo con mis siguientes palabras, nuestra hija de repente salió de su habitación. ¿Qué están haciendo? Se escucha su voz afuera. Cálmense, es vergonzoso. No me detengas. Ella está hablando tonterías, gritó mi esposo. No, tú eres el egoísta, solo cállate, nos reprendió nuestra hija, lo que nos hizo pausar a ambos. Le expliqué lo que había pasado, y después de escuchar ambos lados, mi hija se volvió hacia mí y dijo, honestamente, mamá, tú eres la que está mal. Las palabras de mi hija me sorprendieron hasta lo más profundo. ¿Por qué? Me pregunté. Porque las tareas del hogar son tu trabajo, ¿no? Papá no puede tomarse un tiempo del trabajo, incluso cuando no se siente bien. Así es, eres demasiado indulgente contigo misma, agregó mi hija. Sentí que el resentimiento se apoderaba de mí mientras mi esposo reafirmaba sus palabras, diciendo, mamá siempre se atrasa con sus quehaceres, incluso hoy, aún no has hecho la colada. Eso es cierto, y no eres eficiente, ni siquiera puedes doblar la ropa correctamente. Sus palabras destrozaron mis emociones en 1000 pedazos. Entonces, ¿ustedes dos están diciendo que no me esfuerzo lo suficiente? Pregunté, sintiéndome derrotada. Quizás no lo estés, respondió mi esposo. Yo probablemente podría hacerlo mejor y más rápido, intervino mi hija. Sí, eres demasiado relajada. Apuesto a que podríamos arreglárnosla sin ti, mamá, añadió. Y esas palabras cortaron más profundo que cualquier otra cosa. ¿Era realmente tan prescindible? Pensé que éramos una familia, pero podían desestimarme tan fácilmente. Enfrentada con esta cruel realidad, salí corriendo de la casa. Antes de darme cuenta, me encontré en un parque oscuro sin luces en la calle. Me dolían los pies mientras me sentaba en un banco y me daba cuenta de que había salido corriendo sin siquiera ponerme los zapatos. Mis lágrimas se habían secado y mi mente se sentía vacía. ¿Cuánto tiempo había estado sentada allí? Incluso si dejaba de pensar, sus duras palabras no desaparecerían. Mi corazón se sentía roto. Recordar lo que mi esposo y mi hija dijeron me llenó de resentimiento. Nunca los perdonaré, pensé. Ellos, mi familia, que pisotearon mis sentimientos, debían enfrentar alguna consecuencia. A la mañana siguiente, terminé de limpiar y de hacer la colada perfectamente. Para el desayuno, preparé una comida tan extravagante como una cena en un restaurante elegante. Para cuando terminé, mi esposo e hija entraron a la sala casi al mismo tiempo. Sin mirarme, ambos tomaron sus asientos. Vamos, a desayunar, dije. Sus caras parecían tensarse aún más. Mamá, ¿qué está pasando?, preguntó mi hija, sorprendida. Hoy el desayuno es realmente especial, respondí. ¿No es tu cumpleaños número 16 hoy? ¿Lo olvidaste? Sí, lo olvidé, admitió mi hija. Al menos deberías recordar tu propio cumpleaños, ¿verdad, papá? Sí, respondió mi esposo, incómodo. Después de intercambiar algunas palabras incómodas, comenzaron el desayuno.
pero no hubo conversación alegre. Era evidente que ambos estaban observando de cerca mi comportamiento. Me pregunté si no se daban cuenta de cuánto me habían herido o si simplemente no querían admitirlo. Tenía sentido con mi esposo. Después de todo, se sentía como un extraño para mí, pero mi hija, ella era la que había dado a luz y criado. Deseaba que creciera siendo más considerada y amable. No era del todo incorrecto decir que las hijas se parecen a sus padres. Ella debería haber podido entenderme con una buena crianza. Tengo mis arrepentimientos, pero ya no importa. Nadie sé lo que tienes que decir, dije, y solo una palabra de mí cambió sus expresiones. ¿Qué está pasando?, preguntó mi esposo, su voz temblando. A partir de hoy, me voy de esta casa. En ese momento, sus rostros se volvieron pálidos. Espera, ¿por qué?, preguntó mi hija. Dijiste que podrías hacer las tareas del hogar mejor que yo, respondí. Yo no dije nada de eso, protestó. Sí, lo hiciste, estoy segura de que lo dijiste, interrumpí. Nunca la había interrumpido tan fuerte antes, pero ella no discutió más. Ahora era el turno de mi esposo. Dijiste que tengo más tiempo libre que tú porque estoy en casa, le recordé. No lo quise decir así, se defendió. Deja de poner excusas, tú trabajas en el mundo real, no tenía nada que decir. No me malinterpretes, me estoy mudando a otra casa a partir de hoy, pero no significa que no volveré a esta casa. Hoy es mi cumpleaños, ¿verdad? ¿Vas a celebrar? No, la voz de mi hija era suplicante y su cara parecía que iba a llorar. La miré y me reí, lo siento, hablo en serio sobre esto. Al ver a mi hija desmoronarse ante mis palabras, me levanté silenciosamente. Bueno, me voy. Salí de la casa mientras escuchaba a mi esposo e hija gritar detrás de mí. Ese día, reservé una habitación de hotel no muy lejos de nuestra casa. También alquilé un apartamento de manera mensual y comencé a comprar las cosas que necesitaba. Incluso mientras estaba ocupada, mi teléfono se inundó de mensajes de ellos dos. Mi hija seguía enviándome mensajes de disculpas y llamándome cada 5 minutos. Sin embargo, mi esposo aún no podía admitir que estaba equivocado. Me enviaba mensajes diciendo cosas como, lo que hiciste fue escandaloso. Dejé todos sus mensajes en visto. Es muy conveniente en estos días mostrar mis intenciones sin tener que responder. 2 noches después de irme, regresé a casa una vez. Al abrir la puerta principal, mi hija corrió hacia mí a toda velocidad. Mamá, volviste. Solo vine a recoger algo que olvidé, le expliqué, tratando de deshacerme de su abrazo. Me dirigí a la sala. Como solo había estado fuera 2 días, no había cambios en la sala, tal como esperaba. Sin embargo, la cocina era un desastre, llena de cajas de almuerzo de tiendas de conveniencia, tazas de ramen y botellas vacías. Lo peor era el baño, la ropa sucia había quedado sin lavar allí. Mi esposo e hija a menudo se quejaban de cómo cocinaba y de cómo doblaba la ropa, pero ninguno de los dos podía hacer las tareas del hogar en absoluto. Por supuesto, esperaba el desastre actual, ya que sabían que me había ido. Mi esposo estaba en la sala, pero por su orgullo, desvió la mirada después de solo echarme un vistazo. Me alejé de mi hija que estaba llorando y salí de la casa en silencio ese día. Una semana después, cuando regresé a casa para ver cómo estaban, la casa estaba llena de basura. Estos dos nunca limpiaban ni siquiera sacaban la basura, pero el desorden era peor de lo que esperaba. Mi hija apareció entre la basura, luciendo horriblemente sucia y con el cabello desordenado. Debería haber podido bañarse sola, pero estaba claro que su vida se estaba desmoronando. Finalmente, mi esposo admitió que estaba equivocado. Lo siento mucho, dijo, arrodillándose entre la basura y frotando su frente contra ella. No pienses que te voy a perdonar solo por postrarte, respondí. Por un momento, el aire se sintió pesado. Los ojos de mi esposo se abrieron en desesperación. A mi lado, mi hija estaba en lágrimas. Si realmente sientes arrepentimiento, primero limpia esta casa. Si no puedes hacerlo, me divorciaré de ti, advertí. Lo entiendo, por favor, perdóname, suplicó mi esposo. Se levantó y comenzó a revolver la basura, pero ni siquiera sabía cómo limpiar adecuadamente. Al final, tomé el control y les dirigí a ambos en la limpieza. Pasaron 3 días, pero finalmente, todo quedó perfectamente limpio. Ahora, ¿continuamos con la fiesta de cumpleaños?, dije alegremente, mirando a mi esposo y a mi hija, que estaban tirados en la ahora más limpia sala. A partir de ese momento, mi esposo se hizo cargo de todas las tareas del hogar, incluso mi hija, que solía estar del lado de su padre, ahora estaba de mi lado.
Esos días habían sido muy difíciles y dolorosos, pero ahora me doy cuenta de que eran necesarios.